Hoy me gustaría fijarme en la primera lectura que hemos leído. Es el comienzo de la carta a los romanos, los primeros versículos de una carta que está considerada, aunque esto es opinable, la más profunda de todas las cartas de San Pablo. Fijémonos en cómo comienza. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado apóstol. Detengámonos aquí. Pablo, el nombre que aparece en griego es Paulos, que viene del latín Paulus, que significa pequeño. Tantas veces en la Sagrada Escritura nos habla del simbolismo que tienen los nombres. Unas veces lo que significa el nombre coincide con la persona, otras veces no. Tenemos a un Judas bueno, el Judas Macabeo, y a un Judas malo, el Iscariote. Y podríamos así seguir continuamente toda la Biblia. Pero a veces el simbolismo de la palabra forma parte del mensaje de la Biblia. ¿Qué significa el nombre de un lugar o qué significa el nombre de una persona? A veces la misma Biblia nos dice, en este caso es justo, en este caso esta persona merece este nombre. Y yo creo que este es uno de esos casos, que la columna teológica del Nuevo Testamento, San Pablo, tuviera el nombre de pequeño. Dios difícilmente podría haber volcado tantos tesoros de conocimiento teológico en una persona soberbia sin que esa persona se hubiera ensoberbecido o sus prejuicios hubieran desviado un poco la doctrina, porque la soberbia trae consigo la terquedad. Y entonces, por más que Dios le hubiera inspirado, le hubiera ayudado, le hubiera hablado como un padre habla a un hijo, el recipiente de ese tesoro fácilmente hubiera querido cambiar algunas cosas o no mencionar algunas cosas o darles explicaciones humanas. Por eso era razonable que Dios escogiera a un mensajero adecuado. Y para una tarea tan grandiosa, ¿qué es lo que busca Dios? La pequeñez. Mirad a estos pequeños, si no os hacéis como niños, dijo Jesús. Lo más grande lo va a poner en alguien pequeño, no por su conocimiento. Él era hijo de fariseos y él mismo fariseo. Él debía estar bien formado. Era parte del entorno del templo. Sin embargo, se hizo pequeño a pesar de todo. A veces Dios puede coger a alguien que es pequeño y humanamente no tiene ninguna razón para considerarse algo, y a veces alguien que tiene razones para considerarse alguien importante es pequeño. Entonces, la primera palabra de la carta a los romanos ya tiene un mensaje. Tenemos que hacernos pequeños. Pablo era pequeño, se sentía pequeño ante Dios. Era pequeño para no querer cambiar las cosas según sus prejuicios. Era un buen instrumento para esto. Pablo, siervo de Cristo Jesús. Aquí hacemos bien en traducir la palabra griega por siervo, porque ese era el sentido con que lo oían las personas que leían esta carta. Pero también es verdad que la palabra que usa significa esclavo. Aquí literalmente dice Pablo, esclavo de Cristo Jesús. Pero la palabra esclavo a nuestros oídos quizás no es la más adecuada, porque en el fondo la mayor parte de los esclavos eran simplemente siervos, con una serie de derechos limitados, limitadísimos,
respecto a no poderse marchar de la casa a la que servían, etc. Pero la palabra esclavo tiene unas connotaciones de trabajo en el campo, de la esclavitud que había en el siglo XVIII y XIX en tantos países del mundo, que no es quizás la más exacta. La mayor parte de los esclavos tenían un sueldo. Muchos esclavos compraban su libertad ahorrando con ese sueldo, y cuando lograban la cantidad adecuada que valía un esclavo, o algo menos porque el señor estaba contento con él, pues le concedían la libertad y seguía trabajando en el mismo lugar, solamente que técnicamente era ya un hombre libre. Por eso esta traducción siervo es correcta. Pablo, siervo de Cristo Jesús, del ungido Jesús. Esa es también la traducción del griego. Siervo del ungido Jesús. Lo dice en ese orden. Y ya después dice, llamado apóstol. Apóstol significa enviado. Los 12 apóstoles son los 12 enviados. Y aquí dice llamado apóstol. Esta palabra no está porque sí. Es como si dijera, en vez de decir soy apóstol, él dice llamado apóstol. Como diciendo, pues sí, así soy conocido, así soy considerado. Es un modo humilde de decir, no soy digno de ser eso, pero bueno, así me considera todo el mundo. Llamado mensajero. Y después dice, habiendo sido colocado aparte para el Evangelio de Dios. Habiendo sido colocado aparte. El apóstol es alguien que es colocado aparte. O sea, ahora que tanto a veces se habla de que los sacerdotes deberían ser como todo el mundo, el apóstol es alguien que es colocado aparte de lo que es como todo el mundo, por la sacralidad del mensaje que va a predicar, por los misterios sagrados que va. Ya tuvimos un sacerdocio en los primeros siglos en que era sacerdote un padre de familia que tenía un trabajo normal. Sin embargo, la Iglesia en todas partes, sin una ley que lo ordenara, fue colocando cada vez más aparte a los individuos que tenían que encargarse de las cosas de Dios. El mismo San Pablo le ocurre esto, habiendo sido colocado aparte. De hecho, el Espíritu Santo, cuando va a hacer el primer viaje apostólico, les dirá a esa comunidad, colocadme aparte a Pablo y a Bernabé. Dice primero a Bernabé y a Pablo, porque en ese momento Bernabé era más importante, Pablo era menos conocido. Habiendo sido colocado aparte para el Evangelio de Dios. Evangelion, significa anuncio. Pero eso sería Vangelion, es Evangelion, el buen anuncio, la buena nueva, la buena noticia. Ese eu significa bueno, no es una noticia, es la buena noticia. Así se va a conocer al mensaje de Jesús. Es el buen mensaje. Un mensaje que es anuncio. Esto es lo que significa la palabra evangelio. Colocádmelo aparte para el anuncio bueno de Dios. Las mismas palabras son predicación, porque tenemos que evitar el que el evangelio se convierta para nosotros en una suma de leyes,
en una carga, como diciendo, qué bien viven los paganos y yo aquí estoy encadenado. No, es la buena nueva. Todo esto, las parábolas, las cosas que dijo Jesús, es la buena nueva. Te libera, te da esperanza, etcétera, etcétera. Tanta gente ve el cristianismo como algo legal que te oprime, que no te deja ser libre. La libertad está fuera, en el paganismo. No. Nosotros creemos en el Evangelio, la buena noticia que ha sido dada por los mensajeros, apóstoles. Y aquí me he dado cuenta hoy de un pequeño detalle. Evangelion viene en la raíz de la palabra ya lo he dicho, y la raíz que viene de la palabra ángelos, que significa enviado. De allí viene ángel. En griego la palabra ángel significa enviado. Se usa para los espíritus angélicos, pero significa enviado. Y mensajero también. Pero apóstol significa lo mismo, enviado o mensajero. Fijaos qué paralelismo tan interesante. Los ángeles son los enviados, los mensajeros de Dios. El apóstol, los apóstoles, tienen que ser los enviados humanos de Dios. Aunque se reserve la palabra en un caso para hombres y en otro caso para espíritus angélicos, el apóstol debería ser el ángel humano. El apóstol es el mensajero humano de Dios. Es un paralelismo que me parece muy bello. Y después continúa, lo colocó aparte, habiendo sido colocado aparte para el anuncio de Dios, que Él prometió de antemano a través de sus profetas en las Escrituras santas, concerniendo a su Hijo, que descendía de David de acuerdo a la carne, y que fue declarado que era el Hijo de Dios con poder, de acuerdo al Espíritu de santidad. Solamente quería decir unas palabras sobre esto que acaba de decir. Fue declarado que era el Hijo de Dios con poder, de acuerdo al Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. O sea, se le declaró eso, que Él era el Hijo de Dios, de acuerdo al Espíritu de santidad. ¿Qué significa en este caso el Espíritu de santidad? Bueno, es una cosa sobre la que caben dos posibilidades. Pienso que quizás las dos son verdaderas. Se le declara que es Dios, de acuerdo al Espíritu de santidad, que es el Espíritu Santo, que lo ratifica, que lo corrobora, que lo corroboró al salir el río Jordán, que lo corrobora Dios mismo, Trinidad Santa, en el Tabor, que se corrobora si vino por obra del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo el día de la resurrección dijo que resucite. La otra explicación quizás me convence más. Fue declarado que era Dios de acuerdo al Espíritu de santidad que había en Él. Espíritu de santidad que había en Él. Me parece que el contexto va más por esa línea. Es decir, era el Hijo de Dios por la resurrección de acuerdo a la santidad que tenía Él en su alma. Y esto es una cosa que nos tiene que hacer pensar. Jesús tenía cuerpo, alma humana, y en Él estaba el Espíritu infinito de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad. Estaban los tres aspectos. Siempre nos solemos fijar solo en el cuerpo, pero Jesús, la segunda persona, el Espíritu infinito al encarnarse en un hombre, tenía alma humana. Por eso siempre en las fórmulas
de fe de la Eucaristía se decía: creemos verdaderamente que estás allí en cuerpo, alma y divinidad. Jesús tenía un alma, y esa alma es la que era un espíritu de santidad. Y por eso el versículo adquiere una profundidad especial. Fue resucitado de los muertos porque verdaderamente lo merecía. Verdaderamente Él era el santo entre todos los santos. En Él había un espíritu de santidad. Nos hace fijarnos en este aspecto de Jesús. Pues nada más. El comienzo de la carta de San Pablo, solamente hemos llegado a 2/3 de los poquitos versículos que hemos leído en la primera lectura. Espero que os haya suscitado el hambre de leer toda la carta, profundísima. La parte más sencilla son estos primeros versículos. Después es una carta para sentarse, meditarla, saborearla, aprender todo lo que nos está queriendo decir Dios a través de este hombre pequeño. Que todos nosotros, ahora en la misa, comprendamos que en la Eucaristía está el Espíritu de Santidad, que es el alma de Cristo. Que percibamos este aspecto en el que hoy San Pablo nos ha hecho reparar, que tampoco es incompatible con que sobre la Eucaristía está el Espíritu de Santidad, que es el Espíritu Santo, y dentro de ese cuerpo que es Jesús está el alma llena de santidad, que es su propia alma humana.